Viceministro, ¿cómo está? Buen día. Rubén Atahuichi y Antonio Dalense les saludamos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes de nuevo en La Razón Radio. Bueno, como ustedes saben, Bolivia, el comercio exterior, sobre todo boliviano, está sufriendo importantes pérdidas, percances a partir del cierre de nuestra frontera con Desaguadero. No es posible circular por puertos peruanos en este momento. Tenemos esa vía de acceso cerrada, es una vía de acceso por donde normalmente circulábamos todos los productos derivados de la soya y también algunos minerales y algunos productos no tradicionales como cortes de carne congelados y otros. Este corte se da luego de una tregua que habrían dado la gente que está protestando, que está reclamando allá en Perú, el 4 de enero. Entonces ya vamos más de un mes sin poder utilizar esta vía. Y bueno, además tenemos una cantidad importante de unidades de transporte del lado peruano que, bueno, lastimosamente no tomaron en cuenta esta recomendación de la reiniciación de las medidas de presión y se quedaron varadas del lado peruano. Están en dos poblaciones, una que está a unos 60 kilómetros, una parte de las movilidades, y otra que está a algo más de 30 kilómetros de Desaguadero. Entonces, esa es la situación. Y bueno, a partir de esto que sucede en Desaguadero, de esta imposibilidad de poder circular, el comercio exterior se ha empezado a desviar por los puertos chilenos. Es decir, originalmente iban hasta Matarani, donde iban en barco haciendo un cabotaje hasta Colombia, normalmente los productos de la soya. Otra parte, lo que son los minerales, iban a ultramar. Ahora toda esta carga se está concentrando por los puertos chilenos y bueno, eso ha provocado una demora, una congestión que no veíamos hace mucho tiempo sobre todo Tambo Quemado, ¿no? Tambo Quemado Chungará. Es por eso que ha sido necesario, ya antes del 4 de enero ya teníamos conversaciones con Chile, preveyendo un poco esto. Si recuerdan, hablábamos de que la única alternativa que teníamos ahora era poder llegar al Océano Pacífico a través de estos puertos, para tratar de mejorar un poco las condiciones y que no se dé este congestionamiento. Se han incrementado de 350 a 700 unidades más o menos que circulan por día por los pasos fronterizos. Y bueno, empezaron a aparecer de nuevo filas, muchos transportistas que tenían que pasar la noche en Tambo Quemado y en otros puntos fronterizos. Y bueno, afortunadamente la semana pasada se ha llegado a importantes acuerdos con Chile. Hemos estado allá junto con el cónsul general de Chile, con el delegado presidencial también de la región de Arica y Paranicota por parte de Chile, donde se han hecho varios ajustes. Yo quiero destacar aquí la predisposición que ha habido por parte del gobierno chileno de atender esta necesidad de Bolivia, porque son factores que no, o sea, no están bajo el control ni de Bolivia ni de Chile, pero a pesar de esto ha habido una predisposición, una apertura muy grande por parte de las autoridades chilenas, y lo que se ha logrado son varios puntos, ¿no? Pero para resumirlos, son básicamente una ampliación del horario de 18, antes se atendía solamente hasta las 18 horas en Tambo Quemado, hora de Chile, ahora hasta las 19:30, de una hora y media más. Se tuvieron también nuevos funcionarios que han ido por parte de Bolivia, sobre todo de la Dirección de Migración, de la aduana. La aduana está trabajando en horarios extendidos que han permitido poder hacer un poco más rápido el flujo y poder ir descongestionando. Por otro lado, también se ha logrado un incremento, una ampliación del horario en el paso fronterizo Colchane-Pisiga, que es otro paso importante para el comercio exterior boliviano, especialmente para toda la carga que se maneja desde Iquique. Y se ha ampliado por una hora más, de 18 horas a 19 horas, la atención en el lado chileno, obviamente del lado boliviano también. El compromiso también de continuar incrementando funcionarios tanto en Chungará como en Colchane, con lo que se ha logrado, digamos, una mejor atención, una atención más rápida, más veloz de nuestras unidades de transporte. Y por último, digamos, entre los aspectos más relevantes, se ha modificado el procedimiento que se tenía de sanitización desde el COVID.
que se sanitizan todas las unidades de transporte, es decir, entran funcionarios rocían elementos químicos para desinfectar las unidades de transporte. Esto se ha suspendido a partir del anterior viernes, que ya no se realiza, y eso nos ayuda también con el flujo, ¿no? Esto también podía haber sido un cuello de botella. Por último, algo que también hay que destacar es la voluntad por parte de Chile para permitir que por Bisbiri, Charaña, puedan pasar los camiones que llevan lastre, es decir, los camiones vacíos. Ese camino no está muy bien, pero considerando que son camiones que no tienen carga, es posible poder circular, donde también han estado circulando los camiones, sobre todo los que tenían que devolver contenedores. Al día de ayer y hoy por la mañana, el reporte que recibimos de los puntos fronterizos es que el tránsito ya es completamente normal, se ha agilizado muchísimo, ya no existen filas, un transportista llega y se va en el día, ya no tiene que pasar la noche bajo ningún concepto, salvo que tenga documentos, que no tenga los documentos necesarios, etcétera. Se ha vuelto mucho más fluido este paso fronterizo. Y bueno, también el compromiso por parte de Chile de que estas medidas sean de carácter permanente, ¿no? La mayor parte de estas medidas sean de carácter permanente, con lo que vamos a facilitar el tránsito. Mientras esperamos se solucione de manera pacífica la situación del hermano país vecino y podamos volver a utilizar los puertos peruanos, que es por donde estábamos desviando gran parte de nuestra carga. Viceministro, volviendo un poquito justamente hacia el conflicto en Perú, todavía tenemos varios camiones, como dijo usted, varados en territorio peruano. Entiendo que se han hecho gestiones incluso con organismos internacionales para tratar de ayudar a estas personas, pero al parecer no se pudo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Cómo más se puede ayudar a estas personas que permanecen varadas en Perú? Bueno, es muy, muy complicado el tema. Primero tenemos que partir de que es un tema que obviamente se ha desbordado. El gobierno peruano no tiene control sobre este tema, sobre los distintos paros. Sabemos que el hermano país está pasando una situación social muy, muy delicada. Entonces, por el lado, digamos, gestiones que se podrían hacer a nivel de cancillerías, obviamente no coadyuvan en nada, porque es un tema que ha desbordado al gobierno peruano. Por el lado de organismos internacionales, habían algunos transportistas, algunos dirigentes que nos pedían que hagamos gestiones con Naciones Unidas, incluso con la OEA, etcétera. Estos organismos internacionales intervienen cuando se tratan de conflictos armados, ¿no?, entre dos países. Un corredor humanitario se nos pedía, un corredor humanitario aplicado en lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, donde Naciones Unidas solicita a los gobiernos que tienen el control de sus territorios este tipo de corredores. En este caso, ni Naciones Unidas ni la OEA tienen presencia en el lugar siquiera, no están ni siquiera en el lugar del conflicto. Además, no han sido habilitados para intervenir porque es un tema estrictamente de jurisdicción interna en Perú, no es un conflicto entre estados. Entonces ahí tal vez ha habido una información errónea que ha llegado a nuestros hermanos transportistas, porque no es posible la intervención de estos organismos internacionales. Estos organismos están llamados a otra cosa. De todas formas, se ha tomado contacto con los organismos para ver en qué se podría coadyuvar, pero bueno, la respuesta ha sido muy clara respecto a que es un tema de jurisdicción interna del Perú, donde ellos no están interviniendo. Se ha tenido relación también a través de nuestra cónsul Felipa con la Defensoría del Pueblo, que sí tiene presencia en el lugar, para tratar de que la Defensoría del Pueblo peruana pueda hacer alguna gestión con los hermanos que están realizando los bloqueos, pero no han sido fructíferas, han radicalizado las medidas y no es posible. Ahora también se han hablado con los alcaldes, incluso se han tenido acercamientos a los propios hermanos que están realizando los bloqueos, pero no es posible, es una medida de presión que de momento no la están levantando. Como gobierno nosotros hemos hecho llegar algo de ayuda humanitaria. Se imaginará que es muy difícil, ¿no?, porque están a 60 kilómetros y no se puede ir en vehículos. Entonces, si van personas, para empezar, no pueden ir ni militares ni funcionarios de gobierno, porque es un país soberano, ¿no?, donde nosotros no podemos intervenir. Pero de todas formas se ha hecho llegar raciones sólidas,
se les ha llevado algo de alimentos. Pero como le digo, esto tiene que ser a pie, es bastante difícil llegar hasta estos puntos porque todo está bloqueado. Algo que yo quiero aprovechar a la cobertura que tiene La Razón Radio para poder expresar es que la mayor parte de los hermanos que están ahí son choferes asalariados, es decir, sus patrones, los dueños de las empresas de transporte, tienen que garantizarles los viáticos, todo lo que significa tenerlos en el Perú, ¿no? Bajo estas condiciones. Ellos están ahí cuidando los camiones y cuidando la carga. Es posible llegar a pie, como se ha llevado la ayuda humanitaria, es posible llegar a pie. Las personas podrían retornar, a eso voy. Son 8 horas de caminata, hay pedazos que se pueden hacer en moto, etcétera. Podrían retornar a sus casas. El tema es que los dueños de las movilidades los tienen ahí cuidando, ¿no? Entonces, ahí llamar la atención, hemos escuchado con mucha preocupación denuncias de que se estarían dando despidos para no hacerse cargo de los sueldos de las personas que están allá, y ahí realmente llamar a los dueños de las empresas de transportes a garantizar los derechos que tienen sus trabajadores. Y bueno, hay parte también de estos choferes que vienen a Desaguadero y se van turnando para cuidar las movilidades, ¿no? Es una situación muy lamentable, como digo, pese a que se había advertido, las empresas de transportes han mandado a las unidades de transporte con los choferes sabiendo que el 4 de enero iniciaban los bloqueos, y ahora se tienen que hacer cargo de los viáticos y de lo que cuesta tener a estas personas cuidando las unidades de transporte. Como le digo, las personas pueden pasar, es una larga caminata de alrededor de 8 horas, pero es posible retornar hasta el país a pie. El tema es que no quieren, o los dueños de las unidades de transporte los tienen cuidando las movilidades. Y bueno, hay cierta rotación. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir agotando esfuerzos. Es un trabajo que no hemos dejado de hacer desde el mismo momento que ha habido el bloqueo, a través de nuestras representaciones consulares, para garantizar de que tengan alimento, de que puedan, si es que quieren volver a pie, tengan la posibilidad de hacerlo, etcétera. Pero las unidades de transporte se encuentran ahí y hay muy poca posibilidad de que a un corto plazo exista una tregua y los dejen pasar. Yo quería comentar, estaban a 60 kilómetros las 350. En algún descuido de los bloqueadores lograron pasar 150, pero se pararon en la siguiente comunidad, en la siguiente población donde había otro bloqueo, y ahora están divididos, digamos. Tenemos una parte a 60 kilómetros y otra parte a 30 kilómetros. Viceministro, ahora si me permite, Rubén, sí, para terminar con esto, hay sin duda pérdidas. Los empresarios, los exportadores están hablando incluso, viceministro, de que ya habrían perdido varios mercados. ¿Se ha cuantificado esto, viceministro? Es muy difícil de cuantificar, porque como yo le decía, hay parte de la carga que sí está saliendo por el lado de Chile. Gran parte, mire, si se han duplicado la cantidad de camiones es porque gran parte está saliendo por los puertos chilenos, con algún sobrecosto. Son más kilómetros los que tienen que hacer, obviamente. Más o menos nosotros circulamos de exportaciones $5 millones por día por Desaguadero. Pero no, es muy difícil cuantificar las pérdidas en este momento, porque como le digo, depende de varios factores. No toda la carga se ha dejado de exportar, igual está saliendo por puertos chilenos, pero sí existe una afectación a nuestra cadena logística. Sobre todo, lastimosamente somos un país privado de su litoral marítimo y dependemos de los países en tránsito, ¿no? A veces tenemos problemas con Chile, esta vez los tenemos con Perú. Y bueno, por eso la importancia de soluciones estructurales como la que ha planteado nuestro gobierno en relación al corredor ferroviario, por ejemplo, y otras iniciativas de infraestructura que nos permitirán una mejor conectividad con el Océano Pacífico y el Atlántico. Viceministro, nos falta mucho tiempo, a ver si hablamos de los corredores bioceánicos en otra oportunidad, pero no quiero dejar de pasar este tema. Bolivia ha anunciado récord de exportaciones, 13.653 o 13.653 millones de dólares el año pasado. ¿Se proyecta lo mismo este año? ¿Qué previsiones tiene el gobierno? Bueno, realmente el comercio exterior boliviano ha atravesado el mejor año de toda su historia. Nunca habíamos superado los 13.000 millones de dólares, ahora estamos por más de 13.500 millones de dólares. Es un factor que tiene que ver con el incremento de algunos precios internacionales
y con la mejora de la productividad de nuestro país. También hemos subido en millones de toneladas exportadas, lo que es una muy buena noticia. Tenemos una infraestructura productiva que este último año ha crecido. Tenemos también una economía estable, de las más estables de la región, lo que permite poder seguir produciendo, poder seguir exportando. Así que esperamos que este año tengamos también un año muy exitoso para el comercio exterior boliviano, pese a estas dificultades, ¿no? Estas dificultades logísticas, dificultades que tuvimos también durante el paro en Santa Cruz. Hemos logrado una cifra récord. Esperamos y estamos muy optimistas de que este año vamos a llegar al menos a los mismos números, los mismos volúmenes de comercio. Además, con nuevos productos, vamos a ampliar nuestra capacidad de producción de soya. Se prevé ya empezar a tener algunas exportaciones mayores de lo que es carbonato de litio. Tenemos realmente toda la potencialidad y la musculatura productiva para poder llegar a las mismas cifras de comercio que hemos tenido en 2022.